quiero compartir una hermosa palabra del Señor. Y esta palabra tiene por título, obediencia. ¡Ay, Señor! La palabra obediencia, una palabra que en realidad nos impacta, nos trae recuerdo, ¿cierto? En algunos casos, los más antiguitos, nos acordamos del Patito Juan cuando cantaba la canción obedece a tu papá, cuá, cuá, cuá. Obedece a tu mamá, cuá, cuá, cuá. ¿Alguien escuchó esa canción alguna vez? ¿Sí? Muchos crecimos y muchas veces nuestros padres decían, hijo, mira, y le ponía play. Obedece a tu papá, cuá, cuá, cuá. Obedece a tu mamá, cuá, cuá, cuá. Algunos desobedecimos, así que como hijo, cuá, cuá, cuá. Pero hoy Dios quiere entregar una hermosa palabra a la iglesia en relación a la obediencia. Y antes de irnos al texto, a estos textos bíblicos, es importante recordar que la obediencia es la única manera la cual la iglesia, usted y yo, podamos recibir las bendiciones de Dios de una manera sobrenatural. Vemos en la escritura, en Isaías, en Mateo, cuando vemos cómo Jesús va al Getsemaní, ¿cierto? Y todos conocemos esa historia de Jesús que camina en el Getsemaní, en un lugar donde Él empieza a ser procesado, donde Él comienza a vivir experiencias físicas, emocionales muy fuertes, las cuales cualquier persona de este mundo dejaría de hacer. ¿Porque a alguien aquí le gustan las pruebas? ¿Hay alguien aquí que le gusta el dolor? ¿Hay alguien aquí que le gusta ser traicionado? ¿Hay alguien aquí que le gusta cometer error una y otra vez sin sentirse mal? Creo que nadie en este mundo tiene ese pensamiento. Jesús, cuando vemos a un Jesús en el Getsemaní, justamente vemos a un Jesús caminando en un proceso en el cual yo estoy seguro que Él como ser humano no quería vivir. Y usted dirá, pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, una de las frases importantes de Jesús fue justamente, Señor, si es posible que pase sobre mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Lo que está expresando Jesús es, Señor, si hay otra forma de salvar al mundo, que no fuese pasar por tanto dolor, por tanta traición, por tanta soledad, sería genial que hubiera. Si ser cristiano significa pasar por momentos difíciles, qué fácil sería ser cristiano. Pero las pruebas que Dios muchas veces nos presenta, como en el caso del Getsemaní, no son para destrucción, sino que son para edificación de nuestra vida. Y es que en el Getsemaní vemos ese proceso difícil, y es por eso que hoy, en esta hermosa predicación que hoy día Dios nos entrega, yo quiero hacer una invitación a la iglesia a ser parte de este Getsemaní. Se fueron. ¿Hay alguien aquí? Me sentí como el de Titanic cuando está ahí gritando, ¿hay alguien vivo? No hay nadie. En este día hago la invitación a poder experimentar este Getsemaní. ¿Por qué? Porque en toda esta historia del Getsemaní podemos ver algo muy importante que es obediencia. La única manera que Jesús pudo tener intimidad con Dios, la única manera que Jesús hoy día esté sentado a la diestra del Padre fue porque justamente Él fue obediente hasta el final. Él no maquilló nada. Él no cambió nada, vivió paso a paso el plan de Dios para la humanidad. ¿Y sabe lo que ocasionó esa obediencia? Es que tú y yo hoy día estamos en este lugar.
Ese acto de obediencia trajo una bendición, no solamente para él como hijo, sino para usted como hijo de Dios. ¿Cuántos bendecidos hay hoy en este día? Amén. Entonces la obediencia es algo importante. Porque podríamos preguntarnos cuál fue la clave importante de esa relación tan íntima que Jesús tenía con papá. Justamente era una obediencia incondicional. La palabra de Dios nos enseña, y aquí vamos a ir a los versículos, por favor, a Juan capítulo 14, versículo 15, y damos comienzo a este hermoso sermón diciendo: si ustedes me aman, ¿qué dice? ¿Ya? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, que no se trata simplemente de amor, sino que la real intimidad con Dios se trata de obediencias. O sea, nuestro nivel de amor por Dios se revela a nuestro nivel de obediencia. Entre más yo diga que amo a Dios, más mi acción debe ser de obediencia. Lo que muestra realmente que amas a Dios es tu obediencia. Pero tenemos conceptos fuera de esto, porque nosotros el amor, hablar de amor, hablamos de romanticismo. Cuando hablamos de amor, nosotros nos volvemos en un amor permisivo. Cuando hablamos de amor, hablamos de conceptos de lo que la sociedad, lo que la música, lo que el entorno nos ha enseñado durante muchos años. Por lo tanto, creemos que amar a Dios es simplemente de boca. Vamos al siguiente versículo para dar comienzo a esto. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31 dice: parábola de los dos hijos. ¿Qué les parece? Continuó Jesús y dice: había un hombre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este contestó: sí, señor. Pero no fue. Continuamos. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Hasta más. Y es que es muy importante poder indagar sobre esta hermosa palabra. Hemos romantizado el amor hacia Dios. Hemos creído que amar a Dios tiene que ver con lo que yo siento en mi corazón. Que amar a Dios tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mis conceptos. Cuando nosotros nos juntamos o conversamos con otros matrimonios, nos damos cuenta que cada matrimonio tiene su forma y manera de amarse. Tiene su forma y manera de aceptar cosas y condiciones en su matrimonio. Porque muchas veces decimos: es que lo que yo siento es que esto debería ser así. Es que lo que yo pienso es que esta es la mejor forma de poder amar. Pero así también pasa en nuestra vida como creyentes. Vivimos una vida de creyentes viviendo un amor de lo que sentimos, de lo que creemos que debería ser así. Tenemos niveles de
de lo que es justo, tenemos niveles de lo que es correcto. Yo me he encontrado con muchos que, no, pastor, yo pienso que la iglesia debería ser de esta manera. Yo pienso que los líderes deberían hacer esto. Y tenemos conceptos de cómo deberían ser las cosas o de cómo nosotros deberíamos amar a Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara en este día. Y es que comienza diciendo: si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedeced a mis palabras. Si me amas, obedeced a mi ley. Pero muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero caminamos en desobediencia. Y no una desobediencia inconsciente, sino que una desobediencia consciente de lo que estamos haciendo. Porque ninguno de los que estamos presentes ignoramos de lo que está bien y de lo que está mal. Mire, muchos a lo mejor no crecieron en un hogar cristiano, pero a usted le dijeron que robar era bueno o que era malo. Malo. Usted en su casa, no siendo cristiano, en un hogar cristiano, a usted le enseñaron que mentir era bueno o era malo. ¿Era bueno o era malo? Malo. Porque todo manual de vida está escrito en la palabra del Señor. Si sus padres, su tatarabuelo, tatarabuelo, tatara y tatara sabían sobre esto, es porque justamente todo comenzó en una ley que Dios escribió para que usted y yo viviéramos en plena bendición y en plena libertad. Así que si su abuelo era ateo o atea y le enseñó que no debía hacer eso y que esas son bases de la moral, le quiero decir que no es así, son bases bíblicas. El hombre no inventó nada. Dios es creador de todas las cosas. Decimos amar a Dios, pero nuestra vida refleja lo contrario. Decimos amar a Dios, pero nuestras actitudes reflejan lo contrario. Decimos amar a Dios, pero en nuestro momento de intimidad somos indiferentes. Porque vivimos una vida de amor romántico y no de obediencia. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Usted sabe lo que tiene que decir y no lo dice. Usted sabe lo que tiene que entregar y dar y no lo hace. Pero sí decimos que amamos a Dios. Pero sí decimos que le amamos con todo nuestro corazón y daríamos nuestra vida por la causa. Pero no se levanta a las 6 de la mañana a orar, más encima por plataforma Zoom. Yo vengo de la escuela que nos teníamos que juntar en el templo. ¿Ah? Yo vengo de la escuela donde para el día de Semana Santa, del conejito que pone huevos de chocolate, porque más se recuerdan de eso, teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, ir a la iglesia, preparar los instrumentos y salíamos a predicar a las 6 de la mañana a decir que Cristo resucitó. Y pasábamos por todo Iquique, casi por todo Iquique, bajábamos a la Plaza Condel, de ahí nos íbamos al mercado, del mercado nos íbamos a la Plaza Prat, de la Plaza Prat subíamos y llegábamos al templo, tomábamos un rico chocolate y terminábamos con un culto y era las 12 del día y nosotros estábamos ahí, aleluya, gloria a tu nombre. Pero amamos a Dios. Pero amamos y decimos que amamos a Dios porque romantizamos ese amor hacia el Señor. Porque el amor de Dios
es tan inmenso que tiene la capacidad de limpiarnos. ¿Sabe por qué tenemos que amarle? Porque Él nos amó primero. ¿Y sabe cómo Él nos amó primero? Obedeciendo al Padre. Si la demostración de amor de Jesús por la humanidad fue la obediencia a su papá, ¿cómo vamos a salvar al mundo? Manda un aluvión, nomás mátalos a todos. No, tenéis que morir. Yo lo amo, pero no para tanto. Queremos de una otra manera amar a Dios, pero no morir a nuestra carnalidad. Queremos decir que amamos a Dios, pero no podemos morir a nuestra vida, a lo mejor llena de pecado, de caídas. Queremos seguir viviendo la vida así. Es fome estar con alguien viviendo un amor. Yo he conocido gente que son open mind. ¿Tú sabes lo que es un open mind? Mente abierta. Tienen una relación entre ellos, no viven juntos, pero él puede estar con otra mujer, ella puede estar con otro hombre, y después cuando nos vemos estamos juntos. Open mind. Uy, pero hermano, pero nos amamos. Peleamos, nos arreglamos. No. ¿Qué pasó? ¿Qué se acordó? Y así también pensamos que debería ser nuestra relación con Dios. Y nos damos cuenta que a pesar que decimos que amamos a Dios, vivimos en pruebas, seguimos viviendo dificultades, seguimos a lo mejor no experimentando cada palabra que Dios declaró para tu vida. El Señor me dijo que iba a hacer esto conmigo y todavía estoy esperando, pero yo le amo. Pero es que ¿usted le ha pasado cuando usted tiene que corregir a su hijo? Y a veces hoy día los hijos modernos, usted le puede hacer un tantán, no pasa nada. Usted le puede hablar así, hijo, ok, no pasa nada. Pero usted le dice, hijo, te voy a castigar con el celular. No puedo respirar. Antes nosotros nos mostraban la correa y corríamos. Uy. Ahora uno le muestra el celular. Te lo voy a quitar. La crisis, mamá, la crisis. Si se ríe porque sabe que es verdad. Pero vemos de que el amor de Dios es tan grande que nos inspira y nos da un manual para que nosotros podamos vivir en obediencia. ¿Cuál de los dos hijos usted cree que hizo la voluntad de papá? Del versículo que leímos anterior. Y si yo hiciera hoy día una pregunta, ¿cuántos padres hay aquí presentes? ¿Sí? Hay varios padres por aquí presentes. Si usted tuviera dos hijos, y vamos a usar esta lógica, y usted tiene un hijo obediente y un hijo o una hija obediente, ¿usted en su casa le da comida diferente a ellos? ¿Usted a su hijo o a su hija que es obediente o desobediente los viste diferente a cada uno de ellos? Usted dice, hijo, vamos a ir de paseo, pero el desobediente se queda en la casa. ¿Hay alguien aquí que hace eso, esa diferencia con sus hijos cuando son obedientes o desobedientes? O si un hijo de usted, del obediente, le pide algo de comer, usted le compra. Y si el desobediente le pide algo de comer, ¿usted qué hace? ¿Lo deja que muera de hambre?
No, porque es un hijo, porque entendemos que nuestra condición no define quiénes somos y es nuestra identidad. Amén. Eso lo hemos entendido muy bien, que nuestra condición no define nuestra identidad. Lo tenemos claro. Entendemos que hay un plato de comida para los dos por igual, ropa para los dos por igual, techo para los dos por igual. Entonces vemos que en esta historia estos hijos tenían la misma condición. Vivían bajo el mismo techo, tenían los mismos alimentos, tenían las mismas ganancias. Los dos vivían en la misma casa, con el mismo padre. Pero hay una gran diferencia entre ser un hijo bendecido por el padre y un hijo aprobado por el padre. Y aquí nos pusimos graves. Porque hay una diferencia entre ser un hijo bendecido y un hijo aprobado. Entonces tenemos que entender que aunque tú hoy seas bendecido por Dios, no significa que seas un hombre o una mujer aprobada por el Señor. Esta frase a mí me reventó la cabeza. Porque algunos tenemos el concepto de creer que porque somos bendecidos estamos haciendo las cosas bien. Pero en lo obvio de la vida, los hijos siempre van a ser bendecidos. Siempre. Aunque usted sea fiel con el Señor, sea infiel con el Señor, a pesar que usted vive una vida de desobediencia con el Señor, siempre va a ser bendecido. Pero eso no significa que usted sea un hijo aprobado. No significa eso. Que papá te bendiga no es señal que te apruebe. Mateo 5:45 dice: para que sean ustedes hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto significa, justamente, la lluvia simboliza, ¿qué cosa? ¿Los que saben qué simboliza la lluvia? Bendición. O sea, el sol y la lluvia cae sobre todos. Todos somos bendecidos. Tenemos trabajo, tenemos para comer, somos bendecidos, se nos abre una puerta laboral y somos bendecidos. Y uno dice: oh, no, si estoy haciendo las cosas bien porque estoy siendo bendecido. No. Porque Dios, siendo Padre bueno, Él nos trae bendición diariamente, porque hay una promesa que nada nos faltará en nuestra mesa. Pero eso no significa que tú y yo seamos hijos aprobados. Porque para llegar al nivel de un hijo aprobado, tenemos que comenzar a obedecer la palabra del Señor. No lo que yo pienso o romantizar el evangelio a lo que yo creo que es así, sino que comenzar a caminar en obediencia. No porque tu negocio sea prosperado significa que Él te apruebe. No porque tus planes personales y sueños familiares sean aprobados o prosperados significa que Él te apruebe a tu vida. No porque le haya arreglado un problema, te haya sanado, significa que tú seas un hijo aprobado. Porque Él te va a bendecir igual. Pero la bendición no simboliza tu acto de obediencia a su palabra. El papá te bendice porque eres hijo.
Por eso Dios te bendice. Seas obediente o desobediente, Dios te bendice. Pero no significa que seas aprobado. Y nuevamente yo le pregunto a usted, a los que son padres, o sea, le daríamos de comer a los dos por igual, ¿cierto? Al obediente y al desobediente, al porfiado y al no porfiado. Pero ahora yo hago la siguiente pregunta. De todos los hijos que usted tenga, sean 2, 3, 1, y viendo este concepto, yo quiero que usted sea realista, porque algunos me dicen, no, ya dos por igual, ya a mi hijo lo amo igual. No, vamos a hablar de la realidad. ¿Sí? Porque a veces uno pregunta y a veces que responden lo que piensa que te debería responder. Pero de todos los hijos que usted tiene, ¿a quién usted lo involucraría en sus negocios familiares? ¿A quién usted le daría un cargo de autoridad en la empresa? ¿A quién usted le daría un cargo de mucha responsabilidad? ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia? ¿Se da cuenta que no tiene que ver con que seamos desechados? Si somos hijos, es verdad. Que seamos obedientes o desobedientes, siempre seremos bendecidos por el Señor. Pero en el momento que Dios tenga que llamarnos a hacer su obra, un cargo de tanta importancia, Él va a llamar a aquellos que han sido obedientes, aprobados. Porque la obediencia te da acceso a nuevos niveles de autoridad. La obediencia te da acceso a nuevos niveles de autoridad en la casa del Padre. Estos dos hijos nos representan a cada uno de nosotros. Veamos esto. El primer hijo dijo que no, pero después rindió su voluntad. Yo me imagino a ese hijo que de repente el papá le dijo: hijo, ven a ayudarme en esto. No pasa nada, estoy cansado. Pero ¿de qué hay estar cansado, hijo? Estuve toda la noche chateando, si supiera, y los dedos como lo tengo, papá. Sé consciente, por favor. ¿Dónde está tu conciencia? Y dice la Biblia que este primer hijo dijo que no, pero después fue. Yo me imagino a un hijo de repente decirle: no, papá, no te voy a acompañar, no te voy a ayudar. Y de repente este hijo abrió la ventana y vio que hacía mucha calor y reflexionó en sí, dijo: wow, mi papito va a estar solo. Le voy a ir a ayudar igual. No importa, lo voy a hacer porque yo me he dado cuenta que mi papá me ama, que mi papá se esfuerza, me da todo lo que necesito, me da todo lo que yo necesito en mi vida, alimento, vestimenta. Por lo tanto no me interesa, si vamos a pasar calor, lo voy a pasar con aquel que me ama constantemente, aquel que me cuida constantemente. Voy a estar ahí. Y nos damos cuenta en esta respuesta y en la acción es que la obediencia no es algo que se sienta, sino que es algo que se tiene que hacer. Pastor, cuando Dios me lo revele, pastor, es que yo lo sé, pero yo necesito que Dios me lo revele ahora, po. Cuando Dios ponga algo así y de repente se rompe el techo aquí del colegio y baje una Biblia y una paloma blanca, así, yo recién voy a decir: sí, lo que dice la Biblia es lo que dice el Señor. Y esperamos grandes revelaciones a algo que ya está escrito.
Esperamos que vengan grandes profetas a algo que Dios ya dijo. Me acuerdo cuando yo era más joven, traían profetas a la iglesia de nosotros, pues yo estaba así como los jóvenes que están ahí. Y de repente el profeta empezaba, así dice el Señor. Ay, y yo con la cabeza me tiraba para allá. Porque yo quería que el hombre me dijera algo, po. Y era re chistoso porque yo tiraba la cabecita para allá y el hombre pasaba de largo, no me decía nada. Qué terrible, hermano. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Amén. Más de alguna vez nos pasó. Oye, veíamos que el hombre era potente, o la hermana así, la profeta potente. Le trataba de meter la mano entre medio así. Porque nos acostumbramos a esperar cosas sobrenaturales sin darnos cuenta que ya está escrito en su palabra. Y no estoy omitiendo los dones, ni ministerios, ni talentos del Señor. Pero estamos esperando una revelación a algo que Dios ya te dijo. Dios ya te dijo que tenías que perdonar, po. No, es que cuando yo lo sienta. Dios ya te dijo que tenías que dejar ese yugo desigual. No, es que cuando yo lo sienta, Señor. Dios ya te lo dijo. Se fueron. No me dejen, por favor. Entendemos que en este primer hijo no se trata de lo que yo pueda hacer, lo que se tiene que ser revelado o mostrado, sino que la obediencia es una acción, es algo que se recibe. Hijo, tienes que obedecerme. ¿Por qué? ¿Le ha preguntado a usted alguna vez a su hijo eso o no? ¿Y por qué tengo que obedecerte? Y uno que responde, porque soy tu papá. Y a veces los niños quieren buscar la quinta respuesta a algo que es algo obvio. Soy tu papá, el que te está criando, el que te alimenta, el que te cuida, el que te guarda, el que te protege, el que está presente 24/7 contigo, el que llora contigo, el que ríe contigo, el que te da los gustos, te compra la zapatilla que tú quieres, te compra la comida que tú quieres. Por eso tienes que obedecerme. Qué rudo, qué fuerte. Porque la respuesta de un amor es la obediencia, es la sujeción. Por eso la Biblia señala y dice: esposo, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, mujeres, está sujeta a vuestros maridos. No le gustó a las hermanas feministas. Para los machistas, claro, tenés que, solamente me tocó amarte. Sí, pero no un amor romántico. Un amor así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Se murió, sufrió, lloró, se sintió solo, se sintió cansado por amor a la iglesia que es su esposa. Aquí no hay hombres que se sienten cansados a veces en la pega. Han tenido que aguantar un sinfín de cosas en la pega. Pero ¿qué lo motiva a usted a seguir adelante? El amor a su familia, el amor a su esposa, el amor a sus hijos. Eso hace el amor. Eso es lo que hizo Jesús por usted. Hasta el final. Obedeció hasta el final porque sentía el amor del Padre para con su vida. La vida se trata de obedecer aunque no lo sientas. La vida se trata de obedecer aunque no lo sientas. O sea, se espera de nosotros que podamos obedecer aunque no lo estemos sintiendo. ¿Sabe? Le puedo abrir mi corazón. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no siento hacer. Soy súper sincero con usted. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no siento hacer, hermano. No siento hacer.
Porque dentro de esta asignación pastoral hay un ser humano. ¿Usted cree que yo no me canso? ¿Usted cree que a mí no me dan los chirihuaquis? ¿O eso le pasa solamente a mí? El pastor le da los chirihuaquis. Pero ¿sabe usted? A veces le da los chirihuaquis y no viene a la iglesia. Hermano, ¿no vino? No, no vine, estoy peleando en la casa. No vine porque no me dieron pastillas ya en la bienvenida, pastor. No, y no voy a la iglesia, no voy más. Si nuestra vida cristiana fuera de lo que sintiéramos, muchos no estaríamos aquí. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Por obediencia. Y la obediencia tiene que ver con lo siguiente: si tú quieres venir en pos de mí, así dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. A veces he llegado a pensar, he sacado esta deducción, que la cruz soy yo mismo. Si cambiamos esto sería: si tú quieres seguir a Jesús, tómate a Tota y tráete. Obediencia. Muchas cosas que salen en la Escritura que no hacemos simplemente porque no queremos y porque no sentimos hacerlas. Perdonar a tu enemigo, perdonar a aquella persona que te hizo daño, a aquella persona que te traicionó, a tus padres que te abandonaron. La Biblia me enseña que tengo que vivir una vida de humillación y doblar mi ego todos los días. No. A ver. Yo no le aguanté ni a mi papá, le voy a aguantar a usted, pues, pastor. No. A los hermanos, abrazo. Lo han visto. Sino que Dios nos enseña a vivir una vida de un mundo al revés. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Es todo lo contrario a lo que en nuestra vida hemos sentido hacer. No, pastor, yo voy donde me lleva mi corazón. Donde me lleva mi corazón, yo lo voy a hacer, pastor. Yo todo lo que hago, lo hago porque lo siento en mi corazón. Vaya a Jeremías capítulo 17, versículo 9, por favor. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. No hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En otra versión, ahí nomás, gracias. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No perversa, perverso. Dice: ¿quién lo conocerá? Pero usted quiere vivir una vida de cristiano viviendo con lo que siente. Por eso muchos de nosotros vivimos una vida como creyente, engañados de nuestras emociones. Por eso usted no ha llegado al nivel, a la altura, a la asignación, al llamado que Dios le ha dado a su vida, porque usted sigue viviendo con lo que siente. Porque no se trata de lo que usted sienta, se trata de obedecer. A nadie le está gustando el mensaje. A mí tampoco, hermano. Porque mientras los preparaba, yo sentía los palos que me volaban.
es necesario en este día, porque la iglesia está creciendo y no podemos poner nuestro fundamento en nuestras emociones, sino en la obediencia a la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando alguien le venga a pedir consejo, ¿qué le va a decir? No, mira, lo que yo pienso, mire, lo que yo siento es que tú deberías hacer así. ¿No? Así dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿sabe? Es un martillo que quebranta corazones de piedra. ¿Sí? La palabra es como una espada de doble filo. Ay, ya no quiero leerla. ¿Sabe también lo que es la palabra? Es un fuego que quema. ¿Eso es la palabra del Señor? Entonces ya. Muchas gracias por la invitación de venir a la iglesia. Nos estamos viendo. Usted siga con lo suyo, yo con lo mío. Pero ¿sabe? La palabra del Señor también es dulce como la miel. En tus tiempos de amargura, de tristeza, trae dulzura. Ya, ahora sí me quedo, pastor. Me gustó. Necesitamos urgentemente en confiar en un corazón más confiable que el de nuestro propio corazón. ¿Y sabe cuál es el único corazón? El corazón del Padre. ¿Sabe cuál es la labor de nosotros como padres? Cuidar el corazón de nuestros hijos. Por eso a veces los hijos no entienden cuando el papá le dice: no, hijo, no vas a ir. No, hijo, mira, hija, no te pongas esta ropa. Hija, mira, esto acá. Hijo, no, esto aquí. Y los hijos empiezan: oye, mi papá que es pesado. Oye, que anticuado mi papá. Pero estoy seguro que muchos de nosotros como padres nunca lo hicimos con una mala intención, sino que siempre buscamos cuidar el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Mis papás eran cosas serias. Armaban pijamá. Algunos jóvenes se quedaban hasta el otro día. A las 10:30 de la noche me iban a buscar a mí. Pero papá, vamos. No, pero vamos. Y sabe, yo ahora lo voy a decir así, a lo mejor usted lo pensó alguna vez, pero yo llegué a pensar que mi mamá era bruja. Porque todo lo que me decía pasaba. ¿Le pasó a usted? A mí me pasó muchas veces. Mi mamá me decía: hijo, no, mire, porque va a pasar esto. Ay, no sea acuática, mamá, si ya está todo listo. Y de repente, tal cual, paso a paso. Increíble, Dios mío, Jesús. Y teníamos que vivir consecuencias por nuestra desobediencia. Porque la desobediencia trae consecuencias. Muchos de los que me conocen saben que yo tengo 2 perritos. Tengo uno que se llama Toby y otro se llama Popo. No tengo foto de ellos. Y los dos son geniales. Popo se deja querer, el Toby también. Los que conocen a mis perritos son súper espirituales. Porque cuando nosotros ayunamos, ellos también ayunan. ¿Qué pasó? Pero ¿sabe? Los 2 perritos nosotros los cuidamos de la misma manera. Estamos protegiéndolos, los cuidamos, tratamos que estén bien, le hacemos bastante cariño. Es más, duermen a los pies de nuestra cama. Son tan cariñosos con nosotros. Ellos duermen con nosotros a los pies de la cama. A alguna gente no le gusta, a nosotros sí. Y está bien. Pero ¿sabe? Cuando nosotros salimos a pasear con los perritos, los sacamos con la cadenita o con la correíta. Pero una vez que llegamos al lugar, sea una playa, hay uno solo que yo puedo soltar. Al otro no. Porque al otro yo lo suelto, ¡pum!
corre, corre, se va para allá. Si ve un perro, se va atrás del perro, se va y hay que andar corriendo atrás de él. Ese se llama Popo. Pero el Toby, que es el perro un poquito más adulto, ha tenido la capacidad que cada vez que yo lo suelto, él anda al lado mío. Y si él se llega a ir muy lejos, yo lo llamo y le digo, Toby, y viene. Y ya no tengo el temor de soltarlo. Es tan obediente el perrito que a pesar que pueda dar una perrita a otros perros, si yo lo llamo, él se queda al lado mío y no se va. El Popo no. El Popo es descarriado. He llevado al pecado mi perrito. Y sabe, cada vez que salimos tenemos que llevar uno amarrado y a otro no. O sea, para sacar una enseñanza de esto, no diciendo que ustedes son perritos o animales, sino de la acción, nos damos cuenta que cuando somos obedientes, comenzamos a vivir en libertad. No sé si está entendiendo esto. Que cada vez que somos obedientes a la palabra del Señor, comenzamos a vivir en libertad. Porque sabemos escuchar la voz de Dios. Sabemos obedecer la voz de Dios. Que cuando vamos a cometer pecado, no, ok, me devuelvo. No, un pecado más, un pecado menos, Señor, ¿qué pasa? Total, yo no soy Jesucristo. Porque muchos de nosotros seguimos cayendo en el mismo pecado diariamente, constantemente, siendo que muchas veces Dios nos ha dicho, no vayas, no vuelvas a ir. ¿O soy el único que escucha voces? Estoy seguro que más de alguna vez has sentido en tu corazón en no ir a un lugar, pero, son cosas nomás. Pero cuando tú comienzas a vivir en obediencia, comienzas a vivir en libertad. ¿Cuántos anhelan vivir en libertad? ¿Cuántos quieren ser libres por el poder de Dios? Para ser libres tienen que comenzar a obedecer. Sí. Pero cuando nosotros no obedecemos, ¿sabe lo que pasa o no? Vivimos una vida limitada. Al Popo nosotros lo amarramos y le mantenemos la cuerda cortita. Porque en el momento en que nosotros lo soltamos, una, se nos pierde. Dos, lo atropellan y lo matan. ¿Sabes por qué Dios te mantiene en corto? ¿Sabes por qué tú hoy día, el día de hoy, no estás experimentando tu ministerio, tu talento, tu don, tu llamado? ¿Sabes por qué? Porque Dios te mantiene en corto, porque si el día que Él te suelte, de seguro tú te mueres. Y estoy hablando de una muerte espiritual. Por eso uno dice, pero Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Señor, porque cada vez que siento que avanzo, pareciera que está todo limitado y yo quiero ir para allá y no puedo, me cuesta. ¿Qué está pasando? Pareciera que me tuvieses amarrado. Es que el día que Dios te suelte, tú te mueres. ¿Cuántas personas aquí le han pedido al Señor un trabajo y cuando han sido bendecidos se han olvidado del Señor? ¿Aló? Ya, te vamos a dar trabajo. Y le soltó. ¡Pum! Y usted, cuidado. ¿Por qué el Señor no nos lleva a otro nivel? Porque Él te debe amarrar en corto. Porque si te suelta, vaya a perder. ¿Sabe? Nosotros estábamos viendo un documental y mostraba un documental de una iglesia que había crecido muy grande. Y el pastor tenía un problema. Y el pastor tenía el problema del narcisismo.
Y empezó a crecer la iglesia y hablamos de millones y millones de personas. ¿Sabe lo que pasó con este pastor? Dios lo empezó a bendecir. ¿Ya? Pero en ese proceso en el cual empezó a crecer, y estoy seguro que él creció porque fue obediente, pero cuando comenzó a crecer, comenzó a vivir vidas en desobediencia, cayó en adulterio, en el alcohol. Hoy día nadie sabe sobre él. Porque lejos del Señor nada vamos a poder hacer. Nada. El segundo hijo, y esto para terminar. Vemos a un hijo donde quiere hacer su propia voluntad. Podemos adorar a Dios, podemos exaltar a Dios, venir a los cultos, cantar al Señor, llorar, decirle: Señor, esta vez no voy a volver a caer, esta vez voy a avanzar, y Señor, y Señor, y Señor. Pero la palabra del Señor dice lo siguiente: no todo aquel, Lucas 13, del 25 al 27, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata simplemente con venir a la iglesia. No se trata simplemente con adorar al Señor de labios, sino que mis hechos reflejen mi obediencia al Señor. Que mi vida refleje mi obediencia al Señor. Hacer a Jesús el Salvador de tu vida solo implica entregarle tus pecados. Pero hacer al Señor Jesús el Señor de tu vida implica entregarle tu voluntad. ¿Entendió? Hacer a Jesús el Salvador de mi vida solo implica entregarle mis pecados. Pero hacer al Señor Jesús el Señor de mi vida en ese mismo versículo de Lucas, la palabra dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: no os conocí, apartaos de mí. Y escucha esta frase: hacedores de maldad. Pero pastor, si yo no soy malo, ¿por qué esa palabra no es para mí? Si yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Pero la palabra en esta parte, la palabra maldad en el griego es la palabra anomía. Y la palabra anomía significa sin ley. Ser un hacedor de maldad significa una persona que vive sin ley. Ezequiel 11 del 19 al 20 dice lo siguiente: pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ser un hacedor de maldad es ser una persona que no vive bajo las reglas, bajo la ley del Señor. Qué fuerte. Y no estamos hablando de legalismo de una iglesia. Estamos hablando de caminar como Jesús, de pensar como Jesús, de mirar como Jesús, de escuchar como Jesús, de reaccionar como Jesús, de amar como Jesús.
La verdadera señal que usted y yo no hemos convertido a Dios es que tengamos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Pero muchos de nosotros vivimos una vida de cristianos a medias. Y obedecer a Dios a medias es desobediencia. Obedecer a Dios a mi manera y a la revelación que yo creo y que pienso y que siento en mi corazón es desobediencia. La palabra me dice: tienes que perdonar. Tienes que amar a tu enemigo. La palabra de Dios me dice: no fornicarás. Señor, creo que tienes que entenderme, soy joven. Esto no sirve. Tienes que ofrendar, diezmar. Señor, ¿cómo se te ocurre hacer eso, Señor? La palabra de Dios me enseña que tengo que ir por los lugares, aquellos que necesitan y tienen necesidad. Señor, es que no tengo tiempo, estoy en el mejor momento de mi vida. Pero la palabra del Señor me dice a mí que tengo que entregarme por completo, 100%. Señor, tengo tantas cosas que hacer en mi vida, tengo tantos sueños, tengo tantos proyectos, no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para seguir tus caminos. Hay otras cosas más importantes en mi vida. Y queremos que la palabra del Señor se amolde a nuestras necesidades, a nuestra forma de pensar, y simplemente nos pide ser obedientes. Ser bendecidos no es sinónimo de ser aprobados. ¿Le digo algo? Cualquiera puede venir a una iglesia. Es fácil. Es fácil venir a sentarse a un lugar y estar tranquilo. Es fácil. Pero negarse todos los días al Señor implica obediencia constante. Todos los días. Y lo hacemos porque Él nos bendice. Mire, usted que hace santa y tiene para comer. No, pastor, es que lo que pasa es que no hay tiempo. No hay tiempo, pastor. Lo que pasa, no, pastor, es que en la ofrenda, el diezmo, que yo quedo corto. No, que pastor, es que venir todos los días a la iglesia es de fanático. No, que pastor, es que yo no puedo perdonar a esa persona si usted no sabe lo que me hizo. Oiga, obedezca. Pero es que duele, sí, duele. A Jesús le dolió morir por ti y lo hizo por obediencia. No se le fue fácil. Pero nosotros a la primera nos vamos. Yo no aguanto eso. Me voy de la iglesia. No me gustan las cosas injustas. Bueno, ¿acaso morir Jesús fue algo justo? Él se merecía morir. Él se merecía sufrir. ¿Cuál fue el daño que Él hizo? Simplemente amarnos. Pero Él obedeció. Y ¿sabe? Él obedecía y estoy seguro que cada paso que daba, veía a Romina, veía a la Soraya, veía al Claudio, veía a Fernando, veía al Richard, veía al Jan, y cada paso que daba decía: no importa, me duele la traición, me duele esto, tengo sed, tengo hambre, no tengo para comer. Ay, Señor. Pero nosotros queremos vivir de emociones. Hoy el llamado para una iglesia que quiera crecer es una iglesia que comienza a obedecer. Si usted quiere ver una iglesia que crezca, entonces tenemos que comenzar a obedecer. Sí, ¿sabe por qué? Porque la obediencia en el Señor trae libertad. La obediencia del Señor trae bendición tras bendición. La obediencia en el Señor, aleluya, Dios comienza a posicionarte en un lugar de honra, en un lugar de poder, en un lugar donde cual tú vas a ser visto y vas a ser la misma voz de Dios. Eso es, brother, obedecer. Así que no pensemos que porque estamos siendo bendecidos lo estamos haciendo bien.
Antes, yo sé para muchos esto es así. Antes fuiste más obediente no teniendo nada, que ahora teniendo todo, eres desobediente. Antes que no tenías nada, eras obediente. Hay que ir a orar. Amén, voy a orar. A las 4, a las 4, a las 3, a las 3. Hay que predicar, voy a predicar, voy para allá. No, tienes que irte allá al pueblo interior. Ya, yo voy. Pero ahora que tenemos todo, mucha calor. Es que mucha plata. Es que no hay tiempo. Es que estoy en otra etapa de mi vida. Es que ya no lo siento de verdad. Fue una etapa que yo viví, pastor. Ya no lo siento, servir al Señor de esa magnitud. Bueno, quiero avisarte que tu corazón te está engañando. Es un tiempo de obediencia. Este es un tiempo que tienes que comenzar a obedecer todo lo que Dios te ha dicho. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.